Damos un agradecimiento cordial. Estamos verdaderamente gozosos de ver los mensajes que ustedes nos mandan. Nos da aliento, nos da esa fortaleza para seguir adelante. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Y vamos a terminar el estudio de las 7 iglesias. Como ya vimos las 6, ahora estamos entrando a la última iglesia. Yo les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por quien tú eres, Señor, en nuestras vidas, Señor. Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, el gran yo soy. Poderoso eres, Señor. Los cielos, Padre Santo, son tu trono, y la tierra, Señor, son el estrado de tus pies. Damos gracias por tu Hijo amado, Señor, por esa sangre preciosa, Padre, con la cual somos redimidos. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ministra, Señor, cada corazón, cada alma, Señor, que escucha esta palabra, Señor, que quede perenne, Señor, en lo profundo de su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. El tema es el último llamado. El mensaje a la Odisea. El último llamado. Recuerdan que son 7 iglesias apocalípticas. Son 7 periodos que la iglesia general iría a pasar a lo largo de la historia. Voy a hacer un pequeño estudio, una remembranza de lo que ya vimos. La iglesia de Éfeso, la cual se le conoce como la iglesia apostólica, en el periodo de Pentecostés, unos 100 años después de Cristo. Después siguió la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, de los años 100 después de Cristo a los 316. La iglesia de Pérgamo, la iglesia del mundo, del año 316 al 800 después de Cristo. La iglesia de Tiatira, la iglesia medieval, del año 800 a 1517. Sardis, la iglesia estatal, de 1517 a 1750. Filadelfia, la iglesia misionera actual, que fue entre los años 1750
a 1900. Y el día de hoy la iglesia de Laodicea, que es la iglesia apóstata del año 1900 hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. A cada una de esas iglesias el Señor se le presenta de acuerdo con las características de cada una, haciendo referencia a lo que Él es y a lo que Él hace. Haciendo una recapitulación de las mismas, tenemos que Éfeso, que había dejado su primer amor, a ella se le presenta el Señor como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. También después vimos la iglesia de Esmirna, y a Esmirna se le presenta y se le anima a que sea fiel en la persecución. Esta iglesia no recibió ninguna amonestación, y el Señor se le presenta como el vencedor de la muerte. Tenemos la iglesia de Pérgamo, que se casa con el mundo. ¿Por qué? Porque toleraba la idolatría, la herejía, la inmoralidad. Y el Señor se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos para cortar esa unión y toda esa maldad. Tenemos Tiatira, que permitía las enseñanzas de Jezabel y de las profundidades de Satanás. Y a esa iglesia el Señor se le presenta como el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego para llevarla a juicio. Tenemos la iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Y a ella se le presenta como que tiene los 7 espíritus de Dios para darle vida a los muertos. Filadelfia, delante de la cual ha puesto una puerta abierta, se le presenta como el que tiene la llave de David. Esta iglesia también no recibió amonestación. Y Laodicea, la iglesia tibia, la que se ufana de que es rica y no necesita nada más, se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, en quien la iglesia encuentra todos los tesoros de la fe, de la gracia y de la vida espiritual. La Odisea estaba ubicada al sur de Frigia, en el Asia Menor. Estaba edificada, ella fue edificada alrededor del año 250 a.C. por Antíoco II, que era un rey sirio. Esa localidad era un centro comercial, profesional y financiero, y era muy conocida por la manufactura de telas de lana negra. También en su entorno cultural era famosa también por la medicina, y se especula que elaboraban un polvo especial para curar los ojos. Esa condición de opulencia, tanto científica como en la vestimenta, afectó a estos creyentes hasta llevarlos a un extremo jactancioso de pensar que no necesitaban nada más. La Odisea significa la ley del pueblo, o sea, andaban bajo su propia ley. O sea, a mí me parece, yo creo, y no creen en nada, verdaderamente. Entonces, por eso ese nombre les señalaba tal cual como es la iglesia de hoy. No hay ley, es la ley del pueblo. Cito Éxodos 23:21. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esta comunidad de la Odisea se habían vuelto demasiado orgullosos y autosuficientes, y todos, en todos los sentidos, estaban inclinados hacia las riquezas, al vestuario, a la ciencia, y aparentemente, como digo, creían tenerlo ellos todos. Entonces, toda confianza, toda firmeza, toda fidelidad en el Señor se fue. Y esa iglesia se convirtió en una comunidad desventurada, miserable, ciega y desnuda. La Odisea representa la caótica situación de la iglesia actual. Vamos a leer versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor se le presenta a esta iglesia como el amén, como
nuestro Señor Jesucristo. Él es el amén. En hebreo significa el verdadero, el fiel, firme, estable, confiable. A la iglesia de Pérgamo se le recriminó por sus herejías e inmoralidades. Y la Odisea no tuvo esto, pero tenía un orgullo farisaico, amor al dinero, indiferencia, confianza en su justicia personal, que provocaba náuseas al Señor. Y vivimos en una época en que la prosperidad económica, el disfrute de muchas comodidades materiales es sinónimo de bendición para muchos creyentes. No pueden, más bien, no quieren entender que todo es mentira del enemigo, que quiere robar el alma, porque les da lo que les gusta al alma, la comodidad, entretenimiento, vicios y tantas cosas que al final te lleva a la perdición. Te muestra solamente la entradita, te la pone muy bonita, pero al final te lleva a la perdición. Sabemos que solo hay dos caminos, el cielo o el infierno. Pero Él sabe cómo manejar al ser humano en cuanto a los deleites de la carne. Y la iglesia, la Odisea, profesaban creer en la verdad del Evangelio, pero realmente no había temor de Dios en ellos. No estaban dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de la fe auténtica. Como se conoce comúnmente, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y lo que es peor, ellos eran tropiezo para muchos. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza significa que no hay una decisión entre el Señor y el mundo. No tienen nada contra Cristo, no tienen nada contra la Biblia, ni contra el mundo, el orden mundial. Van del brazo con todos, no hay problema para ellos. Para ellos existe un Dios bueno, misericordioso, que salva a todo el mundo, puesto que todas las religiones son buenas y todos los caminos marcados para ellos sirven. Y todo esto es vergonzoso, es un insulto para Dios y al único camino de la salvación por la gracia, fundamentada exclusivamente por la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, único sustituto válido para rescatarnos de la justicia perfecta de Dios. Cristo, al comenzar su ministerio, después de esos 40 días de ayuno, lo primero que indicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuérdense que quien nos justifica es Dios, pero ellos se apoyaron en su propia justicia. Y esa justicia personal y legalismo van de la mano. A Dios no le gusta la religiosidad. La religiosidad se alimenta de la tibieza y del legalismo y es inducida en gran medida por el enemigo de este mundo. Cito Santiago 4:43. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Los problemas espirituales tienen siempre la misma raíz: la falta de comunicación con Dios, mediante el estudio diario de la palabra, la oración ferviente, la consagración total, que viene siendo la obediencia a su palabra. Él no puede ser burlado, Él escudriña los corazones. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos creían tener visión, pero realmente no la tenían. Ellos estaban ciegos. La Odisea se aferraba a su entorno religioso, sin saber que el orgullo no eleva, sino que abate, hace caer.
Es por eso que el Señor a los vencedores de la Odisea les promete que se sentarán con Él en su trono. Qué triste es haber llegado a tener la visión y perderla y quedar ciegos. Lo importante es poder decir: antes era ciego y ahora veo. Ahora tengo la visión en Cristo. Pero la visión requiere de un sacrificio. Mas eso es solo para los vencedores. Quien no ve está imposibilitado para trabajar en la edificación de la casa de Dios. La visión no se estanca, es viva, es continua, es progresiva y se renueva en todo tiempo. Es el trabajo que el Señor hace en todo aquel que se esfuerza y es valiente. Si tus ojos espirituales están cegados, no podrás ser usado para abrir los ojos a otros, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Dios. Solo en Cristo hay luz, porque Él es la luz. Y en tus propias consideraciones, en la propia consideración de uno mismo, hay ceguera. Todo tiene que ser a la luz de Cristo. Cito Juan 8:12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También el Señor le dice a la Odisea que está desnuda. Esta iglesia degradada se enorgullece de estar muy bien vestida, pero es una falsa e hipócrita vestidura farisaica. Al no vivir por Cristo, su ceguera les impide ver que están desnudos. A nuestros primeros padres no les sirvieron las vestiduras que ellos mismos se crearon. El Señor les tuvo que proporcionar vestiduras. Él les tuvo que cubrir. Cito Apocalipsis 19:8. Las acciones justas de los santos son las que se realizan en nuestro andar en Cristo, porque Él es nuestra justicia. El vestido para cubrir la desnudez es la verdadera justicia. No todos los hermanos participarán en las bodas del Cordero, sino solo aquellos vencedores con esa vestidura que refleje la clase de vida que vivieron en este cuerpo, y si hubo en ellos obras justas. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El testigo fiel nos aconseja que compremos de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Para comprar se requiere pagar un precio. El Señor dice oro afinado en el fuego. No se trata de un oro corriente. Este oro refinado se refiere en primer lugar a la naturaleza misma de Dios, tipificada en el arca del tabernáculo, la cual fue cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Al Padre solamente se puede tener entrando al lugar santísimo por medio de Cristo, en la comunión íntima con Cristo, con su cruz, con sus sufrimientos, con su humildad y sencillez, pagar el precio en pruebas de fuego, integrados en la construcción de su obra de la Nueva Jerusalén, y así experimentar las riquezas de Cristo. Cuando las vírgenes insensatas fueron resucitadas, ya no tuvieron la oportunidad de pagar el precio. 5 de ellas, sí, su tiempo había pasado. También el oro refinado se compara con la fe, por medio de la cual participamos de la naturaleza de Dios. A la iglesia degradada no le basta el conocimiento y la doctrina de Cristo, ni la Biblia, ni de las diferentes corrientes teológicas. Es necesario que pague un precio por el oro, por las vestiduras blancas y por el colirio. Es fácil saber cómo aprender, pero es difícil saber cómo comprar. Muchas
Muchas veces se reciben grados por culminar estudios en conocimientos. ¿Cuántos no reciben grados, pero sin experimentar la luz? Solo por la fe participamos de la naturaleza divina, ambas tipificadas por el oro. En su primera carta, Pedro dice, cito primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La iglesia se degradó por el orgullo del conocimiento espiritual, dejó el amor fraternal, permitió que la corrupción que hay en el mundo le dominara a causa de la concupiscencia. Cito a Pablo, Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El precio a pagar es desprenderse de todo, incluso de nuestras propias vidas. Aún así, el precio es muy bajo comparado con el precioso tesoro del Señor. Y el Señor le recomienda a sí mismo comprar de vestiduras blancas para cubrirse. Y esto tiene que ver con la conducta o las obras aprobadas por el Señor. Cuando el Señor mismo vive en la iglesia, cuando tú eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, eres revestido de Cristo. Pero es necesario que esa fe y ese revestimiento se traduzcan en tu conducta de la vida misma, reflejando a Cristo. Y entonces se realizan buenas obras, preparadas de antemano por Dios, con un motivo puro. La misma experiencia te va a enseñar que cuando creíste, fuiste revestido por Cristo. También recomienda a la iglesia degradada que unja sus ojos con colirio para que vea. Pero solamente el Espíritu Santo puede ungir. Entonces, este colirio es la revelación del Espíritu Santo. Cito primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. La iglesia debe entender que el conocimiento envanece y el Espíritu vivifica. Si pierdes en ti el agradecimiento por una salvación que te fue dada y que no tiene precio, entonces entrará en ti la ceguera espiritual. El colirio es el espíritu de la unción. El elemento sobrenatural de la vida cristiana es tener visión espiritual. Perderla significa ceguera, incertidumbre, derrota. La vida espiritual normal es siempre y debe ser siempre sobrenatural. El creyente con visión espiritual vive en lugares celestiales, que es la esfera sobrenatural de la iglesia con Cristo. Y el que pierde ese rasgo sobrenatural desciende a la tierra, a lo puramente religioso, y en su ceguera entierra su talento. Es importante mencionar que hay infinidad de creyentes que llegaron a recibir visión sobrenatural y después la habían perdido y llegaron a la condición de la Odisea. Ellos venían de la iglesia anterior que no recibió reprimenda. Eran de la iglesia de Filadelfia, ¿recuerdan? Eran creyentes que caminaban con el Señor, con el carácter de Cristo, pero se fueron enfriando paulatinamente hasta convertirse
en la iglesia de la Odisea. Son los comúnmente llamados apóstatas, porque conocieron del Señor y renegaron de Él. Segunda de Pedro 2:20, cito: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es por eso, mis hermanos, la importancia de tener una oración constante con el Señor, el negarse a uno mismo, el no permitir que los deseos externos te dominen, practicando ayuno, piedad, la obediencia en la constante lectura de la palabra, y debemos pedirle al Señor que nos revele cuáles son sus propósitos y su voluntad en nuestra vida, continuamente. Cito Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, hasta ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Tenemos que tener una visión completa de Él, y solamente a través de esa búsqueda constante Él nos va a dar la sabiduría y revelación para caminar de acuerdo a los propósitos que Él tiene en nosotros. Cito 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es necesario que se realice en nosotros una metamorfosis hasta que el Señor Jesús se reproduzca en nuestro interior por su Espíritu, en su carácter, su personalidad, su perfecta humanidad, hasta que Él pueda manifestarse a través nuestro, y entonces podamos ser vasos de honra para Él. La vestidura blanca es la justicia de Cristo impartida al pecador y nos lleva a tener una pureza de carácter. Es una vida en Cristo, una vida de gratitud, de obediencia voluntaria por la salvación que ha sido dada. El Señor ha dado a su iglesia la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y el colirio representa la sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cito 1 de Pedro 1:6: yo te amonezco de que de mí compres oro refinado en fuego, el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor, enriquece el corazón, porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza, y por cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. La obra en que consiste en que podamos y purificarnos para el cielo es una obra grande y nos costará mucho sufrimiento y prueba, porque nuestra voluntad no quiere sujetarse a la de Cristo. Es real, la carne no quiere. Debemos pasar por el horno de fuego hasta que éste haya consumido toda la escoria y seamos purificados y reflejemos la imagen divina. Les voy a simplificar esto. Sin cruz no hay corona. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
El Señor dice aquí que también ama a la Odisea, porque aunque tibios, ahí hay hijos de Dios. Y es por eso que la reprende y la corrige, exhortándole para que en vez de tibia sea celosa, ferviente, y que no siga ufanándose de un muerto y vano conocimiento. Que pague el precio del arrepentimiento de su tibieza. Las pruebas de fuego son un precio alto, sobre todo cuando nuestro corazón está lleno de soberbia. La disciplina del Señor, estoy hablando para los que son hijos de Dios, los que ya saben que han sido redimidos. Mientras vivimos en esta tierra, puede ser que nos sobreviene enfermedad, debilitamiento, tribulaciones y hasta una muerte prematura. El Señor castiga a sus hijos. El Señor siempre ejerce disciplina por amor, pero a menudo el arrogante y orgulloso no está dispuesto a recibir la reprensión del Señor. Cito 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria a Dios. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha lo que te voy a decir. Sabemos que estamos en el último periodo. La venida del Señor es inminente. El Señor está hablando a través de sueños, a través de niños. Se está escuchando por todo el mundo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, cuando los cambios apocalípticos se den. La tierra está clamando por la redención. Los que amamos al Señor estamos clamando por su venida. Y eso está provocando todo lo que está pasando en el mundo. Y estamos a punto de que el eje de esta tierra se mueva de tal manera que va a producir algo jamás visto. Al mismo tiempo, huracanes, tsunamis, terremotos, hundimiento de la tierra, de tal manera que ahí va a surgir la unificación de los países. Estoy hablando de 2-3 días. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Señor me ha hecho sentir. Y es importante hablarlo. Es importante ser vasos de honra del Señor y clamar a todo el mundo, a todas las naciones, que el Señor ya está a la puerta. Se viene gran tribulación. Va a haber destrucción. La misma humanidad no va a entender de qué manera tan drástica se va a dar este movimiento. Se va a mover la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Y esto lo van a aprovechar las naciones para entonces llamar al nuevo orden mundial, unificando los intereses, llamando a una paz mundial. Y con esto el sello señalado en el libro de la Revelación. Y mi pregunta es, ¿estás preparada, iglesia? ¿Estás preparado tú? Porque tenemos que estar bien parados en la roca que es Cristo. Vamos a necesitar mucha fe, como la que demostraron los primeros santos de la iglesia, que no negaron su fe. ¿Es mentira que la iglesia no va a sufrir tribulación? Claro que sí la sufrirá, y mayor que la primera iglesia. En los primeros 3 años y medio de la tribulación, ahí la iglesia va a ser probada. Pero no estamos para la ira de Dios, que son los últimos 3 años y medio. Ahí el Señor nos levantará. Ahí vendrá el banquete del Cordero para todos los vencedores, los que como vírgenes prudentes vamos a ser bendecidos y elevados al reino de los cielos. Es necesario que se realice en nosotros una metamorfosis hasta que el Señor Jesús se reproduzca en nuestro interior por su Espíritu, en su carácter, en su personalidad, su perfecta humanidad, hasta que Él pueda manifestarse a través nuestro, porque no es con nuestras fuerzas.
Solo en Él y a través de Él lo vamos a poder lograr. Y el Señor se acerca, está a la puerta, llamando al que quiera abrirle y escucharle, al que quiere obedecerle. Él está llamando objetivamente a toda la iglesia, pero ya Él sabe que la iglesia en Odisea, hinchada en sus conocimientos y en su orgullo, pero sin la presencia del Señor, no le va a abrir. Entonces, el llamado será aceptado subjetivamente por algunos creyentes, miembros individuales que quieren abrirle las puertas de su corazón e íntimamente cenar con el Señor, y en los cuales el Señor va a transformar las verdades objetivas en experiencias subjetivas. Una cosa es alimentarse de doctrinas muertas y mucho conocimiento, y otra es comer y alimentarse del Señor como árbol de la vida que es Él, como el maná escondido y de la buena tierra. El comer contigo significa que el Señor quiere entablar una relación especial, una amistad contigo. Y a esta iglesia le promete cenar con el que abra la puerta, lo cual no se refiere simplemente a comer, sino va más allá de una participación amplia a las abundancias de un gran banquete. El Señor quiere comer con el que le obedezca, aunque en la Odisea haya reproches. Sin embargo, el Señor es tierno. A los que yo quiero los reprendo, dice su palabra. Y aquí me tienes. Estoy a la puerta, llamando. Escucha. Tristemente podemos percibir, podemos ver que la mayoría de la iglesia degradada permanece en un estado de religiosidad sin Cristo, tratando de cubrir su desnudez y su vergüenza con el vestido de los que venden el aceite, haciendo de sus propias obras y no necesariamente las del Señor. Podemos ver que no hay convicción de pecado, solo un ropaje de religiosidad y tibieza. Recordemos que cuando la estructura religiosa de Jerusalén rechazó al Señor, Él no se quedó ahí. Él se salió y se fue a Betania, que significa la casa de la aflicción, pero también la casa del banquete. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como en la Odisea impera una especie de anarquía, cada quien quiere guiarse por su propia opinión. Nadie se quiere sujetar a nadie, y menos al Señor. Por eso el Señor le ofrece al vencedor de toda esa situación sentarse con Él en su trono. Miren qué gran privilegio. ¿Te imaginas? Sentarte con Él en su trono. ¿Lo puede asimilar tu mente finita? Llegar a esos lugares celestiales y tener el honor de sentarte junto al Rey. La edad de la iglesia y de la gracia ya va a terminar. Todo vencedor está a la expectativa de la pronta venida del Señor, quien viene a sentarse en su trono. El sentarse en el trono con el Señor es el mejor de los premios prometidos, porque los que lo reciban han de participar de la autoridad del Señor, en su calidad de reyes, gobernando con Él sobre toda la tierra durante el reino milenial de Cristo. El vencedor de la Odisea es aquel creyente que ante la estrepitosa caída de la iglesia desde la esfera celestial no pierde su rasgo sobrenatural, porque no pierde la visión espiritual que el resto de la iglesia en su ceguera ha perdido. El vencedor es aquel creyente que vive de resurrección. Si queremos vivir una vida de resurrección, es necesario que pasemos primero por un proceso de muerte de nuestra vieja naturaleza. Hay un velo que no nos deja ver
esta vida de resurrección. Hay un velo que impide que veamos la gloria que el Señor quiere que veamos. ¿Y saben cuál es el velo? Es el velo de la incredulidad. Es la vida de nuestro propio yo que no permite que veas más allá. El terreno de la iglesia es el terreno de la resurrección. Los lugares celestiales con Cristo. Pero solo un remanente de la iglesia lo ha alcanzado. Los ministros están dormidos. Y por lo tanto sus miembros también. No hay exhortación que lleve al arrepentimiento. Todo lo que dan es comezón de oír. Lo que les gusta. Porque también son confrontados. Cuando son confrontados, huyen de ahí. Y así el mundo perece en el pecado. Han hecho de la iglesia una mercadería. Todo es venta. Hay mucho engaño y poca fe. Piden 10 y juegan con la fe de muchos. El Señor es real, hermanos. Nosotros tenemos la bendición de haber tenido sobre esta tierra al Mesías tan deseado, y Él ya vino y caminó con nosotros. Murió, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, esperando el momento que pronto es para venir nuevamente en toda su gloria y en todo su poder. Esto trae a mi mente los 2 santos que estaban en el templo, años deseando ver al Mesías. Estoy hablando de estos 2 grandes santos, Sara y Simeón. Esa mujer viuda a temprana edad, más de 60 años, orando y ayunando en el templo, igual que Simeón, orando y clamando por ver la venida del Salvador. Y ellos no vieron lo que Él hizo cuando Él creció, pero ellos lo deseaban. Y tanto fue su deseo que el Señor se los cumplió. Y miren nosotros que tuvimos la bendición de saber que Él ya estuvo aquí, que hay testigos, los apóstoles. Ellos lo vivieron como Él sacó demonios, hizo milagros, dio vista al ciego, dio oído al sordo y nos mostró el reino de que Él ya está aquí. Ahora lo vemos tras un velo. Pero al que venciere dice que se sentará conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Para finalizar, dice, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el último capítulo de Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, dice la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Con esto concluyo, hermanos, el estudio de las 7 iglesias. El Señor ya viene pronto. Sé manso y humilde como Él. Si aún hay en ti mucho que despojar, arrepiéntete, porque el reino de los cielos ya está aquí. Inclinen su rostro. Y si tú aún no conoces del Señor, da un paso de fe, porque voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, poderosa, Señor. Una palabra, Señor, de esperanza y de fe por todos aquellos que anhelamos tu venida, Señor. Los tiempos cada día más y más se acercan, Padre. Y aunque van a ser dolorosos, Padre Santo, sabemos que va a haber victoria, Señor. Vamos a estar ahí, Padre, en este lugar que tú prometes. Yo te pido por todos aquellos, Padre, que escuchen esta enseñanza. Ayúdales, Padre Santo, a que puedan despojarse de todo, Señor, y dales fortaleza, Padre, guianza. Tus ángeles les ayuden, Señor. Y para aquel que no te conoce, Padre Santo, tómale en tus manos, Padre, porque tú conoces el corazón, los tiempos, Padre.
Y ahí estás, Señor, dando ese paso de fe, buscando, Señor. Oh Padre, tu palabra dice que los últimos serán los primeros. Gloria a Dios. Te doy gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.